Una matriz de revisión de la literatura es una herramienta esencial en investigación que organiza y analiza información de diversas fuentes durante las fases de análisis y síntesis. Las filas representan las referencias utilizadas en la revisión y las columnas representan las variables a analizar, que pueden ser ejes comunes, temas específicos o matrices de tipo presencia-ausencia. Estas matrices son útiles en la construcción de trabajos de investigación, como en el marco teórico conceptual, estados del arte y síntesis de revisiones de literatura. Ayudan a extraer datos relevantes de las fuentes para a partir de ellas construir marcos teóricos, identificar tendencias y resumir el conocimiento existente. En este video exploraremos dos herramientas basadas en inteligencia artificial que nos ayudarán a agilizar la creación de estas matrices, enfatizando que deben usarse con cuidado y validarse por los investigadores, ya que su objetivo es apoyar, no reemplazar el trabajo del investigador. Para este ejercicio hemos buscado 3 artículos a texto completo que tenemos en una carpeta local. Vamos a ver rápidamente los títulos. Este es uno de ellos, un estudio sobre prevalencia de VIH y conductas de riesgo en hombres que asisten donde trabajadores sexuales en Yunnan, China. El segundo también es un artículo de VIH y factores de riesgo asociados en la misma población, en una región limítrofe de China. Y el tercero, prevalencia del VIH y factores correlacionados en hombres que asisten donde trabajadoras sexuales femeninas en una región también al límite de China. Me basaré en esta página de internet de Luis Codina, que me pareció interesante y que les dejaré en la descripción del video. En este documento trata sobre el uso de las matrices de revisión con fines de análisis y síntesis, específicamente en revisiones de alcance. Vamos a seguir estos temas en los que nos plantea que las revisiones pueden ser de tipo eje, temático o presencia y ausencia. Veamos un ejemplo de una matriz de tipo eje. Acá está. Entonces tenemos el ID del artículo, la referencia bibliográfica, que en este caso son los autores y el año, una columna de métodos, otra del problema principal y los resultados principales. Sin embargo, de acuerdo con nuestra necesidad, podemos agregar las columnas que necesitemos. Vamos a ver ahora una matriz de tipo temas, temática. También encontramos el ID, la referencia, pero aquí ya cambian nuestras columnas y aquí sería un tema de la ética, otro de la percepción y los países. Y finalmente, la matriz de tipo presencia o ausencia, en donde para cada fila también tenemos un ID, una referencia, y de acuerdo con ciertos ítems, si está presente tendrá un signo positivo y si no tendrá un signo negativo. En nuestro ejercicio vamos a crear una matriz de tipo ejes y también vamos a agregar algunas columnas más adelante a una matriz de tipo temática. Vamos a tomar estas columnas también, que es el método, el problema principal y los resultados principales. Para ello, primero vamos a abrir nuestra portal de SciSpace. Si no han visto un video en el que explico cómo realizar búsquedas apoyadas de estas inteligencias artificiales, esa es una página que se basa en inteligencia artificial. Les dejo aquí arriba en la etiqueta para que puedan buscar el video.
En esta oportunidad vamos a utilizar nuevamente SciSpace, pero esta vez con fines de extracción de datos para una matriz de revisión. Vamos a ir a nuestra biblioteca. Al principio puede estar vacía. Y aquí vamos a importar nuestros PDFs. Nos dirigimos a la carpeta donde están alojados y le hacemos clic en abrir. Podemos colocar un nombre a esta colección o dejarla como está aquí por defecto. Aquí se están cargando los papers y se están generando unas columnas por defecto, que en este caso son 3 columnas. Miren cómo aparece la introducción resumida, el tamaño de la población y acá hay otra columna de población. Sin embargo, estas columnas pueden agregarse o quitarse de acuerdo con la necesidad. Si nuestra matriz va a tener el problema principal, este va a encontrarse en la introducción, es decir, podemos dejar esta columna. Pero lo que es la población no la necesitamos ahorita, ni el tamaño de población. A cambio, vamos a requerir los métodos y los principales hallazgos. Estas que tenemos en esta parte son las que están por defecto. Pero podemos crear otras adicionales, ya lo veremos. Al chequearlas, le hacemos clic en aplicar y él nos va a presentar en estas formas de columnas lo que hemos solicitado. Están en desorden, sin embargo, nos interesa la información que está allí contenida. Entonces, en esta matriz, en la columna resultados, nos presenta datos. Aquí estamos trabajando en español. Datos importantes que ha extraído de cada uno de los artículos. Tenemos los resultados, la introducción resumida, los métodos utilizados. Ahora, quiero ingresar al artículo para poderlo leer. Porque recordemos que inicialmente, como investigadores o lectores, lo que hacemos es leer los artículos y posteriormente vamos a apoyarnos de estas herramientas para facilitar y agilizar el proceso de extracción de datos. Entonces, al ingresar a nuestro artículo podemos verlo a texto completo. Acá podemos aumentar un poco el zoom para verlo mejor. Y vamos a poder leerlo en su totalidad. Entonces, nosotros tendremos acá a disposición todo el texto completo. Adicionalmente, a mano derecha tenemos unas preguntas que tiene el copiloto por defecto, en donde podemos también pedir que, por ejemplo, la introducción que hemos acabado de leer, él nos la pueda resumir. Entonces acá está la opción Summarize Introduction of this paper. Entonces ahí estamos interactuando con el artículo a través de este copiloto. Entonces, una vez leído nuestro artículo, podremos tener acá a mano derecha una información más concreta, que también actúa como información a extraer. Si continuamos leyendo nuestro artículo y estamos, por ejemplo, en la metodología, podemos hacer preguntas puntuales, incluso tendientes a extraer datos. Acá nos aparecen otras preguntas adicionales. Podemos buscar, por ejemplo, la metodología utilizada en este paper. Y él nos va a extraer lo más relevante. Acá tenemos, por ejemplo, lo principal, incluso él cita la referencia que también se encuentra en el documento. Si ya estamos en el capítulo de resultados y hemos leído todo el texto y además analizado las tablas, también podremos pedirle que nos extraiga información puntual de los resultados. Y acá tenemos, por ejemplo, los resultados principales. Nuestro papel será confirmar que los datos que vemos acá a la derecha corresponden con el artículo.
Incluso si estamos leyendo el estudio acá en SciSpace o en los mismos gestores de referencia como Mendeley o en la versión de escritorio de nuestro computador, nosotros en la versión de Adobe, nosotros podemos ir resaltando en el interior de cada documento la información que vayamos a extraer para luego poderla corroborar con estas herramientas. Aspectos como la cantidad de participantes, la edad media de esos participantes, las conductas sexuales que reportan en este estudio, los datos de prevalencia, por ejemplo, y todos los resultados en la aplicación de los instrumentos. Muy bien, si esta es nuestra matriz que queremos conformar por columnas como el planteamiento, los métodos y los resultados, ya tenemos esa información. Por un lado, cuando hemos interactuado con este copiloto y por otra, cuando estábamos organizando en la parte externa, seleccionando las columnas cuyos datos queríamos extraer. Muy bien. Por otra parte, podemos complementar esta extracción con otra página que ya también habíamos visto en ese mismo video. Se llama Elicit. En esta página lo que hacemos es, estando en el home, vamos a ir a nuestra librería, que también estará vacía en un principio, y agregaremos los documentos arrastrándolos allí y los cargamos. Acá están. Lo que haremos es ir al home y ahora solicitar extraer datos de estos PDFs. Acá se cargarán nuestros 3 papers, por lo cual los seleccionaremos todos y haremos clic en esta flecha. Él ya los ha cargado. Aquí lo que haremos es muy similar a SciSpace y es agregar columnas que están acá por defecto o aquellas que nosotros personalicemos. Las que tenemos por defecto son estas: intervención, outcomes que se midieron, la duración, la edad de los participantes, el conteo de participantes o el tamaño muestral, la región, limitaciones, fuentes de financiamiento, dosis, población, tanto en condiciones de salud como el sexo de la población. Estas opciones, como ven, están más para estudios clínicos. En este caso, que nuestros estudios son observacionales, algunas de ellas no serán útiles y por el contrario nos aparecerán las celdas en blanco. ¿Cuáles de estas sí podrían ser útiles? La región. Entonces nosotros la seleccionamos, ella queda en la parte superior y le hacemos clic en Select. Entonces acá nos aparece la descripción de la región. Lo que tendremos que hacer nuevamente es ingresar al paper y confirmar esta información. Recuerden que el paso sería primero leer el documento, tener una idea muy clara de lo que trata y posteriormente apoyarnos de estas herramientas para extraer los datos y regresar a validar dicha información. Entonces acá hemos tenido la región de los 3 documentos. También podemos agregar columnas adicionales personalizadas que vamos a agregar en este espacio. Si vemos que aquí no aplica mucho de acuerdo con nuestro tipo de estudio. Una de estas puede ser el tema, por ejemplo, de conductas sexuales y nuestra matriz es temática. Vamos a escribirlo en inglés, entonces sería sexual behaviors. Hacemos crear esta columna, crear nuevamente en color azul y guardar. Él nos ha creado esta columna en la parte siempre final y acá podemos leer nuevamente los datos que aparecen extraídos y validarlos. Así para cada uno de los 3 estudios. Fíjense que para el estudio de Jinsu no nos pudo extraer la información. Muy bien. Si queremos ingresar al artículo, hacemos clic sobre él y acá vamos a poder obtener unos datos
que vemos nuevamente los que extraímos en esta matriz estarán acá, y además tendremos a la derecha el artículo. Primero el resumen y luego la mayoría del texto. Acá no está completo. Es una gran parte del artículo científico que estaría en el PDF. Podemos regresar a la zona de las preguntas, donde podemos seguir agregando columnas de acuerdo con lo que nosotros queramos investigar. Entonces, por ejemplo, si ya tenemos que nuestra matriz, como la habíamos definido, con lo que fue SciSpace, ya tenemos las tres principales columnas de interés, acá le sumamos la de conducta sexual y la región. Entonces podemos agregar otras columnas que consideremos en la medida que nuestros datos deban ser extraídos. Muy bien, vamos a regresar. Bueno, acá podemos extraer esta matriz, exportarla en CSV, en este botón, y vamos a poder luego pasar de texto a columnas y podremos tener en un Excel esta información. Si regresamos a SciSpace, podemos, algo que no hicimos acá ahora, fue que también podemos crear columnas adicionales. Si bien es cierto, aquí tenemos más columnas disponibles, comparándolo con el ICIT, como son conclusiones, el resumen del abstract, las tres que seleccionamos, la imitaciones, contribuciones, implicaciones prácticas. Acá podemos, como lo hice acá previamente, crear columnas nuevas, en este caso para tamaño de población o para características de la población. Entonces, si por ejemplo, aquí también queremos extraer datos, pero esta vez ya no de características de conductas sexuales, sino de la prevalencia del VIH, entonces escribiremos, podemos escribir en inglés también, prevalence of HIV. Creamos con add la columna nueva y acá también nos la traerá siempre al final. Entonces fijémonos que aquí estará. Él nos dice que es de 2.06 entre clientes varones de female sexual workers y así para cada estudio. Entonces, esta función es muy importante y relevante en SciSpace. El hecho de crear otras columnas adicionales que incluso aplican más de acuerdo con lo que tenemos disponible en nuestros estudios. Ambos se complementan. Fíjense en que lo que logro con el ICIT lo puedo complementar con SciSpace. Incluso comparten también información y columnas en común que puedo estar confirmando por dos vías. Si estas columnas personalizadas yo las puedo editar de tal forma que puedo dar una pequeña descripción de lo que estoy buscando. Hagamos un ejemplo con las conductas sexuales. Entonces, sexual behavior. Aquí la agrego, que me aparece siempre al final. SciSpace no lo tiene, recordándolo. El que permite tener una descripción es el ICIT. Vamos a regresar al ICIT y sobre la misma variable o columna de conducta sexual vamos a agregar una descripción. Entonces, en esta menú de las columnas regresamos justamente a nuestra variable creada y le vamos a dar clic en editar. Aquí se habilita la descripción que es opcional, pero que va a ser importante para que él comprenda qué es lo que va en este espacio. Entonces acá le puedo escribir que estas son las conductas que reporten los encuestados o los participantes. Entonces puedo escribir sexual behavior reported by participants. Y lo guardo. Y lo guardo nuevamente. Entonces, él va a recibir una descripción más precisa y por tanto la información que va a extraer va a ser más específica. Muy bien,
Todo por el video. Recordemos que estas matrices son muy importantes cuando estamos construyendo nuestros marcos teóricos, estados del arte o con fines de síntesis de evidencia en revisiones de literatura, sabiendo que estas matrices son el insumo principal para construir esos apartados y cobran mucha relevancia en las revisiones cuando estamos sintetizando la literatura. Nos vemos en una siguiente oportunidad.